Vamos a comenzar entonces con nuestras clases del curso de taller de programación concurrente. Acá revisando la plataforma, prácticamente nosotros ya habíamos empezado con el tema de arrays, ¿no? Volviendo de Piscobamba, ¿no? Volviendo a la presencialidad. Después de ello dimos examen parcial. Pues vamos a continuar con este tema de arrays, los arreglos o los vectores. Este es un tema complejo, un tema también esencial e importante. Mi objetivo fue llegar hasta programación orientada a objetos, lo cual creo que no vamos a llegar, creo que vamos a profundizar en arrays y por ahí creo que vamos a acabar la unidad. Bien, entonces vamos a un poco repasar lo que vimos en la última clase, ¿no? Que tuvimos en la semana 8, ¿no? En la semana 22, que eran los arrays, ¿no? Me voy a abrir acá el material. Esto ya habíamos visto, ¿no? En la semana 8, que son los arrays, que son los matrices, ¿no? Por acá tenemos una teoría que es una matriz, ¿no? Dice que es una estructura de datos que contiene una colección de valores del mismo tipo, ¿no? Es una matriz. ¿Para qué sirve? Para almacenar valores que normalmente tienen alguna relación entre sí. O sea, cuando nosotros hablamos de un vector, de una matriz, esto es un tema también creo que ya conocido, esto de las matrices, los vectores, los arrays, creo que en el colegio así lo llevamos y tenemos más o menos idea, ¿no? Que es una matriz. Entonces acá, como ustedes pueden ver, la teoría que nos dice que es una matriz es que, ¿no? Dice que es una estructura de datos que contiene una colección de valores del mismo tipo. Cuando nosotros hablamos del tipo, nos referimos, bueno, al tipo de dato. Ustedes saben que hay varios tipos de datos cuando hablamos de lenguaje de programación, cuando hablamos de programación netamente, como cuáles, ¿no? Tipo de dato entero, tipo de dato string, tipo de dato byte, long, esos son los tipos de datos. Entonces dice que las matrices almacenan información del mismo tipo. Si vamos a almacenar valores o datos de tipo string, netamente es el tipo string. Si queremos almacenar valores de tipo entero, netamente tiene que ser el tipo entero. A eso se refiere. ¿Para qué sirve? Dice los matrices. Sirve para almacenar valores que normalmente tienen alguna relación entre sí, ¿no? Es lo que dice. Sintaxis. Ahora, ¿cómo se declara una matriz? Acá ustedes lo pueden ver, ¿no? Y eso también en el ejemplo lo vimos. Y yo prácticamente estoy repitiendo esta clase, ¿no? Como para profundizar. Hoy ya vamos a ver un poco más de teoría de qué es una matriz, qué es un vector, ¿no? Vamos a ver y luego un par de ejercicios vamos a hacer y luego de ellos se les va a dejar dos ejercicios como actividad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se declara una matriz? Como la que están viendo ustedes, ¿no? Declaración, el tipo de dato que se le pone, prácticamente declarar una variable, una matriz es como declarar una variable. Pues a estas alturas del curso ya tenemos que tener en claro, pues, ¿no? Que es una variable, que es una constante. Ahora todos sabemos que es una variable. Una variable es, pues, ¿no? Una variable en programación es separar un espacio en la memoria, ¿no? Del ordenador. Por ejemplo, ¿cómo declaramos nosotros una variable? Poníamos de la siguiente manera, de repente, ¿no? El tipo de dato int, de repente número, ¿no? Número igual 5, por ejemplo. Así declarábamos una variable, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué estábamos haciendo acá? Declarando una variable. Primero era el tipo de dato, luego el nombre de la variable, en este caso yo lo estoy llamando número, puede ser cualquier otro nombre, puede ser número, puede ser semana, cualquier otro nombre, porque ese es un nombre que ustedes le quieren dar a esa variable. Y luego si queremos darle un valor inicial, pues no, a esa variable. En este caso, por ejemplo, estamos declarando una variable de tipo entero y a ese número le estamos almacenando un 5, ¿no? De esa manera. Ahora, por ejemplo, otra forma, de repente también es así, pues, int número, punto y coma, ¿no? También es válido. Por ejemplo, había ocasiones en que nosotros a una variable le declarábamos y le dábamos un valor inicial, pero también había ocasiones en que nosotros solamente declarábamos la variable, pero ya más adelante se puede almacenar un valor a esa variable, ¿no? Por ejemplo, acá en este último ejemplo solamente estoy declarando la variable de tipo entero, llamada número, ¿no? Y de ahí, de repente más adelante recién, yo puedo almacenar algún valor a esa variable, ¿no? La cual es válido. Entonces, de esa manera nosotros declarábamos una variable en Java. Entonces, ¿cómo se declara una variable o cómo es la declaración de un array o de un vector en programación? Es de esta manera, lo que estoy señalando ahora mismo, ¿no?
Ya, pero esto vamos a verlo más adelante. Vamos a continuar con las diapositivas. Entonces acá, por ejemplo, repito esta clase y yo lo estoy repitiendo, porque esto ya lo habíamos visto, ¿no? Sino que quiero un poquito más profundizar para aquellos que no lo tienen bien, todavía claro. La representación gráfica de una matriz. Acá, por ejemplo, gráficamente nosotros podemos ver que nuestra matriz podría ser de la siguiente manera, ¿no? Primero, ¿qué es una variable? Una variable es, por ejemplo, cuando nosotros declaramos una variable, gráficamente podemos entender o podemos describir que nuestra variable sería de ese tipo, ¿bien? Como la primera, como estoy señalando con el plumón, ¿no? Cuando nosotros básicamente declaramos una variable, lo que nosotros estamos haciendo es separar un espacio en la memoria RAM de la computadora, de la laptop, de la PC o de una tablet. Es lo que hacemos, separamos un espacio para que en ese espacio almacenemos un valor. ¿Qué valor? Cualquier valor, que no puede ser de cualquier tipo. En este caso, por ejemplo, estamos almacenando este número 35, ¿no? Arriba, porque esta es una representación gráfica de una variable. Entonces, ya sabemos que es una variable, ¿no? Una variable podemos almacenar valores de cualquier tipo que nosotros quisiéramos, y la cual vamos a tener que darle uso en algún momento. Entonces, teniendo en claro eso, que es una variable, pasamos a lo que es, pasamos a entender qué es un vector o qué es una matriz. Una matriz prácticamente, o un vector, se le dice también vector o matriz, sería prácticamente como varias variables, pero ya unidos. Sería como una cajita en la cual vamos a almacenar varios valores, ya no uno solo. Recuerden que en una variable podemos almacenar solamente un valor, pues, ¿no? Ya sea de entero, ya sea de tipo string, ya sea de tipo booleano, cualquier tipo de dato, pero una sola un solo elemento podemos almacenar en una variable, pero en un vector ya vamos a almacenar más de un valor, por eso que es un vector, ¿no? Ahora, cuando hablamos también de vectores, hay vectores de una sola dimensión y vectores de varias dimensiones. Ahí hablamos de tablas, de una matriz. ¿Recuerdan en colegio cuando hacían matrices? Decían, ¿no? Hay que hacer una matriz de 3 por 5, decían, ¿no? ¿Recuerdan? Creo que lo representaban, ¿cómo lo representaban? A ver, una matriz. Ah, algo así, por ejemplo, ¿no? Como estoy poniendo acá una matriz de 3 por 5. ¿Qué significa eso? 3 columnas por 5 filas, ¿no? Entonces ya son matrices de varias dimensiones, ¿no? Es bidimensional ya. Pero en este caso nosotros estamos viendo solamente un vector, ¿no? Que es un vector que nos va a permitir almacenar varios valores, ¿no? Entonces ya vamos entendiendo que es, que es un vector, ¿ya? Digamos, acá, por ejemplo, ¿cómo se declara una matriz? Como ustedes pueden ver acá en la teoría, se declara de la siguiente manera, ¿no? Se pone el tipo de dato, el tipo de la matriz. Por ejemplo, acá estoy poniendo int. Voy a ponerlo acá como rojo para que se vea mejor, para los que no lo pueden ver. Los que están con el celular, traten de poner su celular de manera horizontal para que se visualice mejor. Entonces, ¿cómo se declara una variable? Dice que primero se pone el tipo de dato. Por ejemplo, yo quiero declarar una variable de una matriz de tipo entero. Pondría pues el tipo de dato int. Luego dice, pone el nombre de la matriz. ¿Cuál sería el nombre? A ver, voy a ponerlo en todo caso con más grande. Ya, primero es el tipo, ¿no? El tipo de dato. Int. Luego dice el nombre de la matriz. Por ejemplo, ¿cómo quiero llamarlo a mi matriz? De repente yo quiero llamarlo, pues, mi matriz, ¿no? O mi matriz 1. Mi matriz, por ejemplo. Mi matriz. El nombre, en todo caso. O matriz A, por ejemplo, ¿ya? Matriz 1. Es un nombre que le estoy dando, ¿ah? El tipo de dato, luego el nombre de la matriz. Antes del nombre de la matriz se pone el tipo de dato y luego se pone, disculpen acá, me adelanté, primero se pone el tipo de dato, luego se pone estas llaves. Abrimos la llave y cerramos la llave, los corchetes. ¿Por qué se pone corchete? No es que yo me lo estoy inventando, sino que ya en este caso, netamente en todos los lenguajes de programación, una matriz se declara de esa manera. ¿Por qué? Porque los que lo crearon, los lenguajes de programación, tanto Java, tanto Python, tanto PHP, tanto cualquier otro lenguaje que pudiera haber, ellos han determinado por normativa, por norma general, que las matrices se declaran de esa manera, usando corchetes. Es por eso, ¿no?
Nosotros al momento de decirle int y abrimos corchete, le estamos diciendo a la computadora que estamos queriendo o que estamos declarando una matriz. Ya es una norma definida, no es que alguien se lo está inventando. Ya, entonces ponemos int, abrimos corchete y luego cerramos, y luego ponemos el nombre de la matriz, cómo quiero que se llame mi matriz. Por ejemplo, yo quiero que mi matriz se llame, pues, matriz 1, por ejemplo. Y luego ponemos el signo igual y la palabra new, que significa nuevo. Y otra vez repetimos el tipo de dato new int, y luego abrimos otra vez el corchete, ¿no? Sí, corchete, ¿no? Disculpen, me estoy equivocando con paréntesis, con llave. Corchete abrimos, y luego dentro del corchete vamos a poner la longitud que quiero que tenga mi matriz. O sea, cuántos valores que quiero almacenar en mi vector. ¿Ya? Vector sería porque es una sola dimensión. Cuando hablo de matriz, todavía no vamos a entrar en el tema de matriz, porque hablar netamente de matriz bidimensional, o sea, de varias dimensiones, estamos hablando de varias filas, varias columnas. En este caso, estamos hablando solamente de un vector. Entonces, acá, en la última parte, donde abrimos el corchete, hay que ponerle la cantidad de dimensiones o cuántos valores yo quiero almacenar a mi matriz. Por ejemplo, de acuerdo a este ejemplo, de acuerdo a esta gráfica que están viendo, esa matriz tiene 5 valores, ¿sí o no? Está la 15, la 25, la 8, la menos 7 y la 92. Tiene 5 valores. Yo podría pues, poner acá, ¿no? 5. Y cerraría el corchete, ¿no? El corchete. Entonces, de esa manera se declara una variable, ¿no? Primero, el tipo de dato, por eso que acá en la teoría también dice, ¿no? Acá en la teoría también dice por eso. Primero, el tipo de dato, luego nombre de la matriz. Nuestro tipo de dato es esto, pues tipo de dato acá está el nombre de la matriz 1, y luego el valor, ¿no? El valor que almacenará la matriz, nos dice acá. Entonces el valor que almacenará nuestra matriz será pues 5, en este caso. Si yo quisiera pues un vector que almacena 10 valores, ahí lo pondría 10. Si quisiera 20, lo pongo 20. De esa manera se declara. Acá, ojo que con esta línea solamente estamos recién declarando un vector, ¿no? De esa manera se declara una matriz o un vector, ¿no? Bien, continuemos. ¿Qué más? A ver, si bien es cierto, acá por ejemplo, indicarles también que si este es un vector, por ejemplo, de 5 valores, indicarles también que esos valores, por ejemplo, el número 15, el número 25, el número 8, el número -7, el 92 que están viendo ustedes, tienen una determinada posición, porque como ustedes ven, de esta manera, como están viendo gráficamente, estaría nuestro vector, ¿no? Un vector a la cual le hemos llamado, por ejemplo, mi matriz, por ejemplo, ¿no? Y le estamos diciendo que tiene 5 valores almacenados en su interior. Prácticamente tiene cinco cajoncitos, ¿no? Entonces, a cada cajoncito, en algún momento vamos a necesitar acceder, pues, ¿no? A la posición. De repente, del vector que yo tengo allí, solamente quiero imprimir el número 8. ¿No? Puedo tener de repente pues, un vector o de repente puede tener una matriz, ¿no? Que de repente hacen, cuando yo les hablo de una matriz, háganse de la idea de una tabla en Excel, ¿no? Por ejemplo, en una tabla de Excel ustedes pueden tener nombre de los estudiantes, sus notas y todo, pero solamente quieren de repente imprimir un dato de una celda específica. Entonces, esa celda específica tiene una posición, ¿sí o no? Una ubicación. Entonces, cuando nosotros hablamos del vector, también los vectores tienen su posición. Por eso que acá en la parte superior de esta gráfica dice posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4 y así n posiciones, ¿no? Dependiendo de la complejidad o del tamaño de mi vector. ¿Ya? Y ahora, acá deben tener claro que las posiciones o que los índices de las matrices o de los vectores empiezan desde 0. ¿Ya? Por eso que acá, por ejemplo, si bien es cierto gráficamente nuestro vector tiene 5 valores, pero cuando hablamos de posiciones empieza de la posición 0 o el índice 0. Pueden llamarlo posición o pueden llamarlo índice. Entonces empieza del índice 0. 0, 1, 2, 3, 4. ¿No?
Así sería, así es un vector, ¿ya? Ahora, por ejemplo, justamente es acá cuando nosotros queremos rellenar de información a nuestro vector, o cuando queremos nosotros recorrer índice por índice los vectores, acá entra bastante en juego el bucle for, la cual ya lo vimos, pues, ¿no? El bucle for, ¿recuerdan? El for, ¿no? Por eso que es importante, pues, ¿no? Ir secuencialmente con el curso, porque si no lo entendemos, por ejemplo, cómo funciona el for, no vamos a poder entender, pues, ¿no? No vamos a poder entender el funcionamiento, o cuando nosotros queremos acceder a las diferentes posiciones, a los diferentes índices de nuestro vector, vamos a tener que hacer uso del for. Y si nosotros no lo entendemos bien cómo funciona el for, o cómo es su sintaxis de un for, no lo vamos a poder hacer, ¿no? Por eso que el for es bien usado, ¿no? Cuando se trabaja con vectores, cuando se trabaja con matrices, ¿ya? Entonces, de esta manera, ¿no? Es la representación gráfica de un vector, la cual tiene posiciones, ¿no? Posición 0, posición 1, ¿no? Como ustedes pueden ver allí. ¿Y qué más? Por ejemplo, así, al igual que a una variable nosotros le dábamos un valor inicial, acá también en el vector nosotros podemos darle un valor inicial. ¿Cómo así? Haciendo referencia solamente a su posición. Por ejemplo, estoy diciendo acá estoy diciendo mi matriz en la posición 0, que me almacene 15, le estoy diciendo. La matriz en la posición 1, que me almacene 25, ¿no? Acá está, ve, 15, 25. Luego, mi matriz en la posición 2, o sea que en el índice 2, o sea que este es, pues, a ver, esto sería, pues, ¿no? La posición 0, 0, esta sería la posición 1, esta sería la posición 2, la posición 3 y la posición 4. Posición o índice pueden llamar. Por eso que acá estamos diciendo, ¿no? En la posición 2 dice, por ejemplo, acá está 2, lo estamos almacenando 8. En la posición 3 le estamos almacenando el número 7. Acá está, ¿ve? Número 7. En la posición o el índice 4 le estamos almacenando el 92. ¿No? Entonces, de esa manera también podemos darle un valor inicial a nuestra matriz. ¿Ya? Ya, entonces la declaración de una matriz, ya saben cómo se declara una matriz. Acá está la declaración de una matriz, ¿no? Ahí, por ejemplo, estamos fijando que esta matriz va a tener 5 valores. Ahora, otra forma de darlo inicialmente, los valores iniciales a una matriz sería esta gráfica que ahora mismo estoy señalando. Este último, la doble flecha. ¿Ya? Esa doble flecha que estoy indicando es otra forma de declarar una matriz y darle ya valores iniciales desde un momento, ¿no? Entonces hay formas de cómo trabajar con una matriz. De repente, en ocasiones me va a ser necesario, de repente, ¿no? Solamente primero declarar mi vector, y luego más adelante de repente con algún bucle, puede ser for, puede ser el do while, ¿no? Yo puedo rellenar los valores, ¿no? ¿Qué elementos quiero almacenar en el vector? O de repente en algún momento voy a necesitar ya desde un inicio declararlo y darle valores fijos a mi matriz. Entonces eso también va a depender de la circunstancia, ¿no? Va a depender de cómo queremos nosotros usar, pues, ¿no? En qué momento, si lo declaramos ya desde un inicio con sus valores iniciales, con sus valores que va a contener, o de repente ya más adelante podemos almacenar de valores a nuestro vector, ¿no? Entonces, ya va a depender de cada persona cómo lo quiere usar, ¿no? Bien, a ver, eso es todo acá, en esta parte. Esta parte, la verdad que ya lo habíamos visto, creo que esa vez lo expliquemos a más detalle todavía, y estoy repitiendo esta clase. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Eso lo vimos en la semana 8. Ahora, después de eso hubo examen parcial. Luego estaríamos hoy día en la semana 9, que prácticamente también te voy dejando materiales. ¿Ya? Materiales en la plataforma respecto al matriz. Nos dice material informativo, matriz 2 y matriz unidimensionales. Ahora, vamos a abrir el primer archivo. Material informativo, matriz 2. Estoy dejando más contenido, ¿no? Por ejemplo, acá estoy dejando esta hoja informativa en la cual
no describo el concepto de array. ¿Qué es un array? Bueno, ya tenemos ideas claras de qué es un array, qué es un vector, ¿no? Igual acá te voy dejando material para que ustedes puedan revisarlo y profundizar, ¿no? Con respecto a este tema. A ver, dice, los arreglos se pueden definir como objetos, dice, en lo que podemos guardar más de una variable. Sí, bueno, es decir, al tener un único arreglo, este puede guardar múltiples variables de acuerdo a su tamaño o capacidad. Es importante recordar, dice, que las variables guardadas deben ser del mismo tipo, ¿no? Sí, pues del mismo tipo. Por ejemplo, si tenemos un arreglo de tipo número, que puede almacenar 10 variables. Solo podrá almacenar, dice, 10 números diferentes, no otras variables como caracteres o string. Bueno, lo que nos quiere decir es que en un vector o en una matriz solamente vamos a almacenar valores del mismo tipo. Si yo he declarado mi matriz que sea de tipo entero, solamente voy a almacenar valores de tipo entero. Si yo he declarado mi matriz de tipo string o cadena, voy a almacenar solamente valores de ese tipo, más no de otro tipo. A eso quiere decir esta parte, ¿no? Bien, entonces acá le estoy dejando el concepto o más información con respecto a la matriz. Dice acá, crear una matriz unidimensional. Esta parte vamos a profundizar. Les decía que cuando nosotros hablamos de vectores o matrices, hay matriz de una dimensión y matriz de varias dimensiones. Ahora, por ejemplo, un poquito para refrescarles, a ver, voy a entrar acá a Google y voy a poner acá una matriz. Ejemplo de matriz, por ejemplo, ¿ya? Ejemplo matriz. A ver, acá está, ¿ve? ¿Recuerdan esto o no? Esto, por ejemplo, creo que en colegio se aprende, pues, ¿no? Y lo mismo también se ve en programación, ¿no? Acá, por ejemplo. Estos que ven ustedes es una matriz, por ejemplo, mírenme, ¿no? Son matrices que tienen valores. Por ejemplo, acá el rango 3 es una matriz A, dice. Este es, por ejemplo, una matriz de 3 por 3, ¿no? Acá, de 3 por 3. ¿Por qué 3 por 3? Porque tiene 3 filas y 3 columnas. Prácticamente estamos hablando de una tabla. Cuando nosotros hablamos de matrices bidimensionales, prácticamente estamos hablando de una tabla que ustedes prácticamente ya están seguramente a estas alturas de la carrera ya familiarizadas con Excel, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sería una tabla en Excel, ¿no? 3 por 3, ¿sí o no? ¿Por qué 3 por 3? Porque tiene 3 columnas y 3 filas. Eso es en programación vectores o matrices, ¿no? Entonces podemos nosotros acá profundizar matriz de 3 por 3, 3 por 5, 3 por 9, 5 por 5, o sea, es la longitud. Imagínense, ya es un tema complejo, ¿no? A ver si llegamos a ello. Pero nosotros el día de hoy vamos a profundizar solamente con vectores. ¿Qué es un vector? Vector es solamente de una sola fila, ¿no? Una matriz de una sola fila. Ya bien, esto quería abrir o quería mostrarles solamente para darles una idea de qué es una matriz, ¿no? Estos temas también, pues en matemáticas se ve, pues, ¿no? En colegio, de las matrices, ¿no? Bien, voy a regresar acá. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de matriz unidimensional. ¿Por qué de una sola dimensión? Cuando yo hago dimensión de matriz unidimensional, solamente vamos a usar una matriz de una sola fila, como acabo de explicar, ¿no? Puede ser de repente una matriz de, en este caso, por ejemplo, de 3 valores, ¿no? Acá 1, 2, 3, 4, 4 valores, ¿no? Son arrays o vectores unidimensionales. Pero cuando ya escuchan por ahí bidimensionales, ya estamos hablando de una tabla, ¿no? De más complejo. Bien, entonces este material no lo voy a leer uno por uno, yo los dejo allí en la plataforma para que ustedes puedan repasarlo. Por ejemplo, acá, ¿no? Antes de pasar al otro tema, a la otra diapositiva. Acá, por ejemplo, ahí tengo ejemplos, ¿no? Como les digo, esto está en la plataforma, ya ustedes lo ven. Acá, por ejemplo, están declarando, dice, string apellido, está declarando una variable, una matriz de tipo string, mira, ve. Apellidos es igual new string 10, mira, ve. Le está declarando prácticamente una matriz llamada apellidos, la cual dice va a contener 10 elementos, ¿no? Por acá declara, por ejemplo, una matriz de tipo cantidad, la cual va a contener 5 elementos. Otro, por ejemplo, está declarando otra matriz de tipo sueldo, no, digo, de tipo doble, y le está llamando sueldos, la cual va a contener, dice, 20 elementos. ¿Se dan cuenta?
¿no? Así se puede declarar matrices, ¿no? Es parecido a una variable, con la diferencia de que un vector almacenará pues más de un valor, ¿no? Porque una variable solamente almacena un valor, pero un vector va a almacenar más de un valor del mismo tipo. Y acá, mira, ve, este último, pueden ustedes tenerlo claramente, entenderlo, ¿no? Es un vector llamado nombre, ¿no? El nombre del vector es nombre, y la cual tiene varios elementos. Tiene en su posición 0 almacenado a Juan, en la posición 2, digo 1, Camila, en el índice 2, Ángelo, en el índice 3, Mónica, en el índice 4, Cecilia, en el índice 5, Eunel. Entonces, esto es una matriz, o un vector, perdón, es un vector, ¿no? ¿Cómo está declarado? A ver, podemos declarar de esta manera, pero no. String, apellidos, o nombres, ¿no? Nombres, serían nombres, abrimos llave y lo cerramos, acá un poco de espacio porque se vea mejor, y luego igual a new, otra vez el tipo de dato, string, abrimos llave, y vamos a poner cuántos elementos tiene este vector. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 elementos, ¿no? Entonces, de esa manera está declarado nuestro vector B. Este vector es esto, ¿no? De esa manera. ¿Ya? Espero que esté quedando claro este tema de declaración, inicialización de vectores, ¿ya? Y por acá hay más ejemplos, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice, si yo quiero acceder, por ejemplo, yo quiero acceder al vector nombres en la ubicación 0, es igual, acá Juan, en la ubicación 2 o en la posición 2 está Ángel, en la posición 3 está Cecilia, ¿se dan cuenta? ¿No? De esa manera. Entonces acá es un poco de teoría, un poco de ahí capturas de pantalla, ¿no? Para que ya ustedes lo puedan revisar con detenimiento, ¿no? Cuando dispongan de tiempo. Bien, yo voy a centrarme en otra parte, en otra diapositiva. Acá lo que dice matrices unidimensionales. A ver, vamos a abrir esta diapositiva. Bien, el día de hoy vamos a hablar de matrices unidimensionales. ¿Ya? Repito, cuando nosotros hablamos de matriz unidimensional, solamente gráficamente podemos entenderlo de esta manera, ¿no? De una sola dimensión, una matriz de una sola dimensión, ¿no? Como lo que están viendo ustedes acá, ¿no? Por ejemplo, acá, esta matriz, ¿cuántas dimensiones tiene? A ver, tienes 1, tiene 2, 3, 4 y 5, ¿no? 4 y 5, ¿no? Es una matriz de una sola dimensión. Es como una fila, ¿no? En la cual vamos a almacenar valores. ¿Qué valores? De cualquier tipo que nosotros queramos, ¿no? De tipo entero, de tipo string, qué sé yo. Lo más comunes son pues de tipo entero, valores numéricos, ¿no? Y cuando hablamos de string nos referimos, ¿no? A texto, ¿no? Entonces eso es lo más comunes, ¿no? Lo más usado, los tipos de datos, string y entero. Entonces eso es una matriz unidimensional, ¿ya? Y cuando nosotros en algún momento vamos a tener que hablar de matriz, prácticamente matriz así bidimensional, la palabra bi pues hace referencia a dos, ¿no? Sería, por ejemplo, acá, sería de esta manera ya. Ya no sería una sola dimensión. Cuando hablamos de bidimensional, sería una matriz de esta manera ya, ¿no? De repente, en este caso, bueno, me he equivocado, le he puesto 3 filas, pero sería de esta manera, ¿no? Bidimensional. Podría ser así, ¿no? Que tenga ya columnas y filas, ¿no? Y ahí podemos ir haciendo más complejo, prácticamente hacer que nuestra matriz ya sea, pues, no, más complejo, que tenga ya varias filas, que tenga ya varias columnas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? A ver, este sería, por ejemplo, supongamos acá un valor 1, por acá un 5, un 6, así, ¿no? Es prácticamente como una tabla, ¿no? Un 10, qué sé yo. Entonces, esta matriz, ¿cuánto sería? Sería una matriz de 3 por 3, ¿no? Sí, sería una matriz de 3 por 3, por ejemplo, ¿no?
3 por 3, 3 por 3, ¿no? Y hace una matriz de 3 por 3. ¿Por qué 3 por 3? Porque tiene 3 filas y 3 columnas, ¿no? La cual, pues, con 3 por 3, 9, ¿no? Entonces, contiene más cantidad de elementos, ¿no? Más cantidad de elementos. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Que es una matriz unidimensional y que son las matrices ya bidimensionales. Ya, unidimensional es de una sola dimensión, como ustedes pueden ver acá. Y cuando hablamos ya de bidimensional, tridimensional, eso, o ya es una matriz prácticamente ya es como, como hablar de tablas, pues, ¿no? La cual ya va a contener más información. Y repito, para nosotros recorrer a los valores o tener acceso de repente, por ejemplo, en esta matriz de 3 por 3, yo solamente quiero que me imprima este valor 10. ¿Cómo haría? ¿Se dan cuenta? Ahí, mira, ve. ¿Cómo haría? Justamente acá entra el juego, pues, ¿no? Del bucle for. Yo tendría que recorrer, usando un bucle for, ubicar solamente esa celda, pues, ¿no? Es como el Excel, pues, ¿no? Por ejemplo, sería la celda tal, pues, ¿no? De repente B2, B3, qué sé yo, ¿no? Algo así, pero ya es una matriz esto, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a solamente hablar de matriz o de vector unidimensional, ¿ya? Bien. Ya, ¿qué es un arreglo? Acá un poco más de teoría, ¿no? Eh, dice, nos va a permitir almacenar los elementos en posiciones contiguas de memoria, ¿no? Recuerden eso, que cuando nosotros declaramos una variable, o ya sea una variable de cualquier tipo, puede ser de tipo entero, de tipo string, o puede ser un vector, lo que nosotros estamos haciendo es que estamos separando un espacio de memoria o un espacio en la memoria de una PC, de una computadora. Ahora mismo, por ejemplo, yo estoy con mi computadora. Si yo estuviera en NetBeans, en el programa NetBeans, si yo declarara una variable, por ejemplo, int, números, igual 5, lo que estoy haciendo es separar un pedacito de esa memoria RAM de mi PC, a la cual le estoy almacenando un valor. Eso es, ¿no? Es lo que nos quiere decir, ¿no? Almacenar los elementos en posiciones contiguas de memoria, ¿no? Bueno, acá gráficamente ustedes pueden entender, ¿no? De cómo es un arreglo, ¿no? Nos va a permitir almacenar, pues, ¿no? Valores de mismo tipo. Por ejemplo, acá dice lista de alumnos, ¿no? Nombre de la colección de datos, ¿no? Puede ser, ¿no? Por ejemplo, nombres, ¿no? De estudiantes, Juan, Guillermo, Ana, Luis, ¿no? Las cuales son, pues, datos, ¿no? Colección de datos. A ver, más acá, más teoría. Dice, los arreglos se caracterizan ¿por qué se caracterizan los arreglos? Uno dice, es una estructura de datos que almacena bajo el mismo nombre a una colección de datos. Por eso que una característica de una matriz o de un vector es que es una estructura, ¿no? Dice que almacena una colección de datos del mismo tipo. ¿Ya? Como pueden ver, por ejemplo, esta matriz es, pues, ¿no? De tipo string, de tipo texto, la cual está almacenando puro nombres, ¿no? Nombre, en este caso, de alumnos, dice, ¿no? Juan, Guillermo, Ana, Luis. Eso quiere decir, ¿no? Que es una estructura de datos que almacena datos del mismo tipo. Dos, ¿qué otra característica? Tiene un mismo nombre de variable que representa a todos los elementos, ¿no? Un mismo nombre de variable que representa a todos los elementos, ¿no? Colección de datos. Y tres, dice que los elementos son asignados a una posición dentro del vector. Les decía que en un vector, nosotros cuando queremos saber su posición, saber su ubicación o su índice, el índice de un vector empieza de 0, 0, 1, 2, 3. ¿No? Acá, por ejemplo, las posiciones de esto, o los índices eran, bueno, de Juan, por ejemplo, es posición 1. Bueno, acá debió ser 0, un error acá, ¿no? El índice 2, el índice 3, el índice 4, así, de esa manera, ¿no? Son los... eso hay que tener en cuenta, hay que tenerlo claro, que nosotros para acceder a los valores, a los índices de los vectores, vamos a tener que entrar por sus posiciones, no por los índices. Los índices de un vector empiezan desde 0. Bien. A ver, los elementos son asignados, bueno, acá estoy repitiéndolo. Ya, tipos de arreglos, lo que les estaba ya mencionando, ¿no? Arreglos unidimensionales, mejor conocido como vectores, ¿no? Ahí se le conoce más como vector. Unidimensional, lo que les decía, ¿no? De una sola dimensión.
Y ahora hay otros arreglos bidimensionales, mejor conocidos como matrices. Acá está, ¿bien? ¿No? Entonces, esos, ¿no? Vectores o matrices. Vector es una sola dimensión. Y matriz ya puede ser más complejo, pues, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta matriz de cuánto por cuánto es. Esta matriz es de 3 por 1, 2, 3, 4, 3 por 4, ¿no? 3 columnas y 4 filas, ¿no? Es una matriz de 3 por 4. ¿Cuántos elementos va a contener? 3 por 4, ¿cuánto es? 12, ¿no? Si no estoy mal en matemática. Entonces, esta matriz almacenaría 12 valores. Es como una tabla prácticamente, pero una tabla en Excel, ¿no? Una tabla en Excel, ¿cómo se trabaja? Se trabaja con columnas y con filas, ¿no? Entonces, en programación, a esto se le llama matriz, se llama vectores, ¿no? Vectores de una sola dimensión y matriz ya, pues, ¿no? Complejo, parecido a una tabla. ¿Qué más? Acá, a ver. Bueno, acá hay un ejemplo de vector unidimensional, ¿no? Representación gráfica de un vector. Lo que también ya les estaba indicando en la otra diapositiva. Por ejemplo, si bien es cierto, acá tenemos un vector, ¿no? Con esos elementos, un vector de tipo string o de tipo texto, la cual contiene información o nombre de estudiantes. Por ejemplo, está Juan, está Guillermo, está Ana, Luis y Pedro. Esas posiciones empiezan, por ejemplo, Juan, ¿en qué posición está? ¿O en qué índice está? ¿Está en la posición o el índice 0? Guillermo está en el índice 1, Ana está en el índice 2, Luis en el índice 3 y Pedro en el índice 4. Y así, ¿no? Si el vector fuera más complejo, iría pues índice 5, índice 6, índice 7, ¿no? Acá, por ejemplo, se dice, está dividido en 5 secciones y a cada sección se le conoce como posición. Bueno, de repente, para no malinterpretar este término de posición, nosotros podemos cambiarlo por índice, bueno, ubicación, ¿no? De cada elemento del vector, ¿no? Entonces, hay que tener en claro eso, que nosotros para acceder a los elementos de un vector, vamos a tener que hacer referencia a su índice, a su ubicación o a la posición, tal cual nos dice esta diapositiva. Acá, representación gráfica de un índice. Bueno, no, eso pues, esto es pues ya usando prácticamente el for, ¿no? Por ejemplo, dice índice 1 es un nombre igual a 0, ¿no? Por ejemplo, dice tipo de dato, puede ser el tipo de dato entero, el nombre del índice, el valor inicial del índice, ¿no? Bueno, esto ya lo vamos a entender un poco más con el ejemplo o con la práctica. Sintaxis de un vector, también estamos repitiendo acá. Pero fíjense acá, si alguien es curioso, acá estábamos declarando nuestro vector de otra manera. También es válido. Si yo en la otra diapositiva les decía que una declaración de un vector era de esta manera, ¿no? Les decía así, ¿no? Int, a ver, así era, int, abríamos llave, cerrábamos, luego le poníamos nombre de la matriz, puede ser nombre, igual a new, otra vez el tipo de dato, abrimos llave, y el valor, ¿no? O la cantidad de elementos que va a tener ese vector. Y luego cerrábamos, ¿no? Y finalmente nuestro punto y coma, porque estamos en Java. En otros lenguajes no lleva punto y coma. Bien, de esa manera. Entonces, fíjense acá, acá ya estamos viendo dos formas diferentes de declarar una variable. Digo una matriz o un vector. Forma 1 y la forma 2. Ambos son válidos. ¿Ya? Ambos son válidos. ¿Cuál voy a usar, profe? Cualquiera. Cualquiera que ustedes pueden familiarizarse, ¿no? Yo, por ejemplo, uso la parte 2, esta parte de acá. Yo estoy familiarizado con esta de acá, ¿no? Yo mis vectores o mis matrices declaro de esa manera, ¿no? Primero el tipo de dato, abro los llaves, lo cierro, luego el nombre del vector, igual new, otra vez el tipo de dato y la cantidad de elementos que va a tener ese vector, ¿no? Y fíjense arriba en el 1, a ver qué pasó, ya, fíjense arriba en el 1, la declaración está diferente, ¿no? Primero ha puesto int, luego el nombre, luego llaves igual new int, ¿no? Es diferente, pero cualquiera de ellos es válido, ¿no? Es válido. Ahora, revisando, de repente libros de programación
o algunos autores, van a encontrar también declaraciones de este tipo. Y lo más usado, lo más común es este de acá, el 2, ¿no? Cualquiera de ellos ustedes pueden usar, repito, ¿no? Con la cual usen ustedes, con la cual crean mejor o se adecúan, pues, ¿no? Cualquiera de ellos es válido. Bien, continuemos. A ver, acá dice, ¿cómo introducir datos a un vector? Como les decía, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá un vector, ¿no? La cual tiene 4 posiciones, es un vector 1, 2, 3, de 5 elementos. Por ejemplo, si yo quiero introducir el número 8 a esta posición, o a este índice, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo haría? Como está apareciendo acá, ¿no? Mira, pongo el nombre del vector, entre paréntesis pongo el índice, ¿no? El índice o la posición del vector a la cual quiero agregarle un valor. En este caso, por ejemplo, 8, ¿no? Por eso que se está guardando 8 allí. Acá dice nombre del vector. En este caso, el vector se llama números. Posición del vector, o puede ser el índice del vector, que sería 2, y el elemento a guardar, ¿no? ¿Por qué posición 2, profe? Les decía que empieza desde el 0, ¿no? Les decía acá, esto sería posición 0, acá está, pues en la parte superior también está, ¿no? Posición 0, la posición 1, esta sería la posición 2, la posición 3, y finalmente la posición 4. Creo que está de más escribir esto, porque arriba están las posiciones claramente señaladas, ¿no? Entonces, de esa manera, introducimos nosotros datos a un vector. Bien, más teoría, o la última hoja, a ver, la última diapositiva. ¿Y cómo hacemos para imprimir? ¿Cómo imprimimos? Bueno, eso de imprimir en pantalla, en este lenguaje de programación Java, ya ustedes lo conocen, ¿no? Usamos el término system.out.println, ¿no? Ese término ya lo conocen. Y acá de repente algo nuevo es, bueno, para imprimir. Por ejemplo, si yo quisiera imprimir el valor 458, yo lo pondría acá, ¿ve? Mi nombre del mi vector y la posición, pues, ¿no? La posición de ese valor que quiero imprimir. En este caso, poner números en la posición 3, le estoy diciendo, por lo tanto, me va a imprimir el valor que contiene esa posición, que sería 458. Ahora, si yo quisiera imprimir el número 8, profe, ¿cómo haría? A ver, ¿cómo haríamos si queremos imprimir el número 8? Igual, pero no, acá haríamos system.out.println, abrimos paréntesis, ponemos, ¿cómo se llama nuestro vector? Números. ¿Qué valor queremos imprimir? El 8. Entonces abrimos la llave y ponemos acá el índice, no el número que estoy viendo. Entonces, ¿qué índice será? El índice 2, pues, ¿no? Índice 2, cierro mi paréntesis y cierro mi llave y pongo punto y coma. Enter, ejecutar y le imprimiría el valor 8, ¿sí o no? No, a eso se refiere, ¿ya? De cómo imprimir, cómo se imprime el valor. Entonces, todo este ejemplo, toda esta parte que acabamos de ver, vamos a verlo con una práctica. Aunque esa práctica ya lo habíamos hecho, pero vamos a hacer algunos ejemplos más. Bien, jóvenes, eso es el tema de vectores, eso es el tema de matrices. Ya, voy a abrir el NetBeans para hacer algunos ejemplos. A ver, ¿alguna pregunta, alguna consulta? ¿Les escucho? ¿No hay preguntas, dudas? ¿No hay preguntas, jóvenes? Al menos yo creo que está quedando claro, ¿no? ¿Qué es un vector, qué es una matriz? ¿Cómo se declara? Por ahí tienen que empezar, ¿no? La declaración, ¿cómo se declara?
Bien, entonces vamos a abrir acá nuestro NetBeans, ya lo tengo abierto acá en mi programa. A ver, acá ya habíamos visto algunos ejemplos, ¿no? En la última clase que tuvimos sobre este tema. A ver, acá por ejemplo, ¿no? A ver, esto, acá hay otro ejemplo. Acá por ejemplo, como ustedes pueden ver, no sé si aprecian. Acá estamos declarando, por ejemplo, una matriz de tipo entero, ¿no? De tipo entero. Y le estamos diciendo que esa matriz tenga pues 5 valores, ¿no? 5 valores. Y luego le estamos dando un valor inicial, ¿ve? Le estamos diciendo a esa matriz en la posición 0, le estamos almacenando 5, luego en la posición 1, el 6, en la posición 2, 70, en la posición 3, 25, en la posición 4, 30, ¿no? Eso es lo que hicimos en el ejemplo anterior, ¿no? En la última clase. Luego, usando un for, fíjense acá, usando un for, imprimíamos toda la relación de nuestro vector. Pero para que me entiendan, voy a ponerlo como un comentario esto de acá, el for, para primero imprimir usando el system.out.println, ¿ya? Voy a poner acá como un comentario, fíjense, esto del comentario ya lo tienen claro, fíjense, cuando nosotros lo comentamos, lo que está haciendo es, a ver, hasta las llaves acá. Lo estoy comentando, miren, ¿no? Ustedes saben que el comentarlo en Java es pues no invalidarlo, esas líneas de código. Cuando nosotros ejecutamos esto de acá, no va a ser leído por el intérprete de Java, no lo va a leer, porque lo estamos diciendo que es un comentario, es como un anote para nosotros. Entonces, desde acá pueden darse cuenta de la importancia que tiene el comentario. Bien, toda esta parte que están viendo es puro comentario, no se equivoquen, es puro comentario. Yo lo estoy comentando para no borrarlo, porque si yo lo borro, después otra vez escribir se me hace más difícil, por eso que yo lo estoy comentando. ¿Ya? Entonces, acá lo que estoy haciendo es solamente declarar una variable, digo un vector. Ahora ustedes saben, pues, ¿no? ¿Cómo se declara un vector? Como están viendo, primero el tipo de dato, abríamos nuestras llaves, luego podríamos declarar, por ejemplo, que diga números, por ejemplo. Números igual a new int y la cantidad de elementos que quiero que tenga esa matriz. De repente quiero que tenga 4, no, 4 solamente, ¿no? Entonces, de esa manera se declara un vector, ¿ya? Entonces, estoy declarando acá en la primera línea de código y también estoy declarando en la segunda línea de código. Es lo que hemos hecho. Prácticamente estamos haciendo lo que hicimos en la teoría, ¿ya? El segundo lo voy a borrar, ¿ya? Entonces, hasta acá nada nuevo, ¿eh? Solamente estoy declarando mi vector, la cual dice que va a tener 5 elementos, y luego voy a llenar de datos a mi vector. ¿Cómo así? Es como una variable. Pero ¿no recuerdan que cuando nosotros declarábamos una variable, pues era así, ¿no? Por ejemplo, declarábamos int, número, punto y coma. Declarábamos. Y luego más abajo recién a esa variable número le almacenábamos que sea un valor, que sea 15, por ejemplo. Así hacíamos en una variable, ¿sí o no? Entonces, lo mismo estamos haciendo con un vector. En la primera línea, lo que hemos hecho es declarar el vector, la cual tendrá 5 elementos. Luego en las otras líneas, lo que estamos haciendo es almacenarle en cada posición los valores. ¿Qué valores? Cualquier valor que queramos. Bueno, pues en este caso yo estoy poniendo 5, 6, 70, 25 y 30. ¿No? Entonces, esa es la diferencia entre una variable y un vector. ¿Se dan cuenta? Es lo que estoy haciendo. Entonces, le estoy diciendo, mi vector se llama mi matriz, ¿no? En la posición, en la ubicación 0, le estoy almacenando 5. En el índice 1, 6, en el índice 2, 70, en el índice 3, 25, es lo que estoy haciendo. Ahora, si ejecuto esto, fíjense, uso de matriz, voy a ejecutar esto, no va a imprimir nada, porque no estamos imprimiendo nada. Lo que estamos haciendo es solamente declararlo y almacenarlo. Ahora mismo, cuando yo lo imprimo, no vamos a ver nada porque no estamos imprimiendo nada, ¿sí o no? Fíjense, mira, voy a ejecutarlo. Se está ejecutando, mira. Ya se ejecutó, mira.
Ya se terminó de ejecutar. ¿Cómo sé que se terminó de ejecutar? Porque abajo en la parte inferior me sale la cantidad de segundos que ha demorado en ejecutarse mi programa. Pero como resultado, ¿qué me muestra? No me muestra nada porque no estamos imprimiendo. Internamente, lo que nosotros hemos hecho es declararlo y almacenarlo, ¿no? Internamente nuestro vector ya está almacenado con los valores. Pero ahora, si queremos mostrar los valores, entonces ahí tenemos que imprimir. Pues, ¿no? ¿Cómo imprimimos? Fácil, pues, ¿no? Les decía en la teoría, a través de system, pues, ¿no? System.out.println, ¿no? Y acá vendría, pues, ¿no? ¿Qué posición yo quiero imprimir? A ver, acá sí voy a preguntar, ¿ya? Si yo quiero imprimirlo solamente el número 70, solamente quiero imprimir esa posición o ese valor de mi vector que se llama mi matriz, solamente quiero imprimir el número 70. ¿Cómo haría? ¿Qué pongo acá? ¿Qué pongo acá? ¿Cómo sería? A ver, ya lo puse a system.out.println, dentro del paréntesis, ¿qué código pongo? ¿Cómo pongo? A ver, ¿qué me responde? 2. Ya, lo pongo 2 de frente. O sea, acá lo pondría así, 2, así de frente, pero sí, así está bien. No, igual 2. A ver, ¿para qué ves? No sé si lo ves. A ver, si estás con tu computador, yo creo que lo ves. Pero si estás con celular, de repente muy chiquito. Lo que estoy haciendo es esto. System.out.println, entre paréntesis. Ahí es la pregunta. ¿Qué pongo ahí? Yo quiero imprimir el número 70. ¿Qué pongo allí dentro de los paréntesis? Si yo quiero imprimir 70, esa es la pregunta. A ver, pero si me decía 2. Entonces lo pongo así, 2, cierro paréntesis, y luego mi punto y coma. ¿Así sería? ¿Está correcto eso? Pones número y luego Ya. Entonces sería así. Sí, a ver. Sí, por ahí, pero sí está respondiendo bien. Entonces sería así. No sería número, sería nombre de la matriz. ¿Cómo se llama la matriz? Se llama mi matriz, pues, ¿no? Mi matriz en la posición 2. Así sería. De esa manera sería. ¿Ya? De esa manera sería. System.out.println, mi matriz. ¿Por qué mi matriz? Porque mi matriz se llama, pues, de esa manera. Ese nombre le hemos dicho, ¿no? ¿Y por qué entre paréntesis 2? Porque queremos imprimir el valor de 70. Entonces, cuando ponemos el valor de 70, tenemos que hacer mención en qué índice está, pues, ese valor de 70 está. Ahora, claramente acá nosotros podemos ver que ese valor de 70 o el dato 70 está en el índice 2. Por eso que se pone mi matriz en la posición 2. ¿Ya? Bien, entonces acá pondríamos de esa manera. Bueno, mi matriz en la posición 2. Ahí está, ve. Ahora, si yo lo ejecuto, debe imprimirme solamente el valor de 70. Ya voy a ejecutarlo. Ahí está, ve. No sé si logran ver. Los que están con celular traten de poner su celular de manera horizontal para que se vea más visible. ¿Ya? Entonces, de esa manera se imprime un valor de una matriz. ¿Ya? Ahora, alguien dirá, profe, pero yo quiero imprimir el 25. Entonces, acá solamente le cambiaríamos la posición. Pero ahora, si yo lo pongo acá la posición o el índice 3, fíjense, y si yo otra vez ejecuto, me va a imprimir ya el número 25, miren. Ahí está, 25. Ahora alguien dirá, profe, pero hay que imprimir todos los valores. Entonces, fácil, pero si queremos imprimir todos los valores, pondríamos de esta manera, pero acá ponemos 0, para que imprime el 5. Ahora, si yo quiero que imprima el 6 también, entonces copio nada más. Voy a copiar esto 4 veces. Y lo diría, pero imprímeme el valor, el índice 0, luego imprime el índice 1, luego imprímeme el índice 2, el índice 3 y el índice 4.
Al hacer toda esta línea de código, le estamos diciendo que nos imprime todos los valores. Y fíjense, voy a ejecutarlo. Y ahí está, ¿ve? Efectivamente es así. Nos está imprimiendo todos los valores, ¿ve? 5, 6, 70, 25, 30. Todos los valores que están almacenados. Ahora, si a alguien se le ocurre acá cambiar de repente, por ejemplo, lo voy a cambiar de 70 por otro número, 800. Igual funciona. Vamos a ejecutarlo y va a imprimir, mira. Ahí está, ¿ve? ¿Se dan cuenta? De esa manera. Entonces, de esa manera estamos imprimiendo todos los valores del vector, ¿no? Ahora, si queremos nosotros hacerlo más explícito esto, mire, por ejemplo, quieren verlo así de repente en filas, como un vector, así como estuve explicando, quieren ver de esta manera quieren verlo, solo en la forma de imprimir podemos cambiarlo, miren, voy a cambiarlo, ¿ya? Voy a hacer de esta manera, miren. A ver, voy a abrir comillas, cierro comillas, acá voy a poner esto de acá, y por acá lo concatenamos. Lo que estoy haciendo es solamente concatenar, ¿ah? ¿Dónde está? Lo que estoy haciendo es solamente concatenar. Lo que quiero que lo imprime de otra manera. Y acá ya no ln, solamente print. Y ahora voy a ejecutarlo, miren. Ah, ya falta. Acá también, pues. Un ratito. Faltaba completar los códigos al otro. Esto que estoy haciendo es solamente concatenar. Lo que estoy haciendo es que me imprima así encerrado entre llaves. Es lo que estoy haciendo. ¿Ya? Lo que estoy haciendo es concatenar. No es que estoy sumando. No vayan a pensar que estoy haciendo la operación de suma. Por eso que es importante saber la teoría. La concatenación, el término concatenar es pues unir, ¿no? Unir. Entonces el operador de concatenación en llave es el signo más. Lo que estoy haciendo es que me imprima los valores del vector así cerrados entre corchete. Por eso estoy poniendo entre comillas, abro la llave y luego al final también lo estoy concatenando, pero ya cerrando la llave, ¿no? Me equivoco con llave con corchete. Este es corchete, ¿no? A ver. Esto lo que estoy haciendo, repito, no es que estoy sumando, sino que estoy concatenando para que me imprima un poco más, más ordenado. A ver, ahora sí, voy a ejecutarlo. Fíjense, ve, nos ha impreso de otra manera ya. No sé si logran ver, acá está, ve. Ahí está el valor 5, ahí está el valor 6, ¿no? Todo lo que tiene, pero el 5, el 6, el 800, el 25 y el 30, ¿no? Y eso nos ha impreso de forma horizontal, ¿no? Horizontal y cerrado entre llaves, ¿no? Entre llaves, no, entre corchetes, ¿no? Entre corchetes, ¿no? Entonces, de esta manera, esa es la forma de que nosotros podemos imprimir nuestros valores del vector. Pero ahora mismo, dense cuenta que solamente este vector tiene 5 elementos, 5 valores, 5 datos. Y como son solamente 5 datos, pues yo lo puedo tipear, puedo imprimir de esta manera. Pero háganse la idea de que tenemos un vector de más elementos, un vector de repente que tenga 100 elementos, 200 elementos. No vamos a estar acá pues escribiendo 200 líneas de código, ¿no? Para imprimir los 200 valores que tiene mi vector. Entonces allí entra el fuego, o allí entra en uso el for, el bucle for. ¿Ya? Nosotros con el bucle for lo que hacemos es esto, mírenme. Si mi vector, estamos, ojo, en vectores, no en matrices. Ahora mismo nuestro vector está de esta manera. A ver, 1, 2, 3, 4 y 5. A ver, lo voy a dar una proporción más. A ver. 1, 2, 3 y 5. Ahora mismo nuestro vector está de esta manera, ¿sí o no? Está el número,
acá creo que estaba el número 5. La voy a escribir con rojo. Acá está nuestro número 5. Acá está nuestro número 6. Por acá estará nuestro número 800. Por acá estará nuestro número 25. Y por acá está nuestro número 30. Y basándonos en la teoría, ustedes saben que un vector empieza desde la posición o desde el índice 0. Entonces, esto sería, el 5 sería por el índice 0, ¿no? El índice 2, o 1, perdón, 1. Este sería el índice 2. Este sería el índice 3. Este sería el índice 4, ¿no? De esa manera. Ahora mismo está así. Así está nuestro programa, ¿no? Hemos declarado un vector llamada mi matriz. Este, por cierto, se llama mi matriz. A ver, otro color en todo caso, más claro. Nuestro vector se llama así, ¿no? Mi matriz. Ahí está, ¿ve? Ahí está nuestro vector. Ahora mismo le hemos dicho que nuestra matriz se llame así, pues, ¿no? Que tenga el nombre de mi matriz. Y tiene 5 elementos. Y sabemos que cada elemento, si nosotros queremos acceder a cada elemento de la matriz o del vector, perdón, vector, estamos en vector, tenemos que hacer mención según su índice, empezando del 0, ¿no? Empezando del 0. Entonces, de esa manera está, ¿no? Nuestra matriz. Entonces, cuando nosotros, supongamos que tenemos un vector de mayor tamaño, un vector que tenga pues 200 elementos, 300 elementos. Imagínense, cuando nosotros queremos imprimir esos valores, no vamos a hacer pues 200 líneas de código acá, ¿no? Imagínense, sería un poco complejo, difícil también, hacer 200 veces línea de código. Entonces, ¿cómo haríamos? ¿Cómo hacemos que nosotros si queremos imprimir de otra manera? Es acá donde entra el bucle for. Con el bucle for lo que vamos a hacer es recorrer las posiciones o los índices de cada vector. ¿Ya? De cada vector. Del vector, perdón, en este caso, ¿no? Vamos con el for, vamos a recorrer el índice 0, el índice 1, el índice 2, el índice 3, el índice 4. ¿Cómo? ¿De qué manera lo haríamos con el for? De esta manera, fíjense. Primero voy a hacerlo acá, usando el plumón. Entonces, para eso lo haríamos de la siguiente manera. Declararíamos for, acá for, abrimos paréntesis del for, ¿no? Y luego ahí declaramos una variable dentro del for, int, y de repente, puede ser cualquier variable, ¿no? Int igual a 0, ¿no? Luego la condición, mientras i sea menor que 5. Mientras se cumple esa condición, ¿qué va a hacer? La i se va a incrementar en una unidad. Sería i más más. Y cerramos acá nuestro paréntesis. Luego dentro de ello, mientras pase eso, abrimos la llave del for y luego cerramos. Y dentro de ello tenemos que imprimir, pues, ¿no? Los valores. Sería system.out.println y imprimiríamos nuestra matriz, la cual se llama mi matriz, en la posición i. Y cerraríamos nuestra paréntesis y el punto y coma. De esta manera estaríamos imprimiendo todo el contenido de nuestro vector, si fuera nuestro vector más complejo, más extenso. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo usando el for, a ver. Para lo cual, a ver, este de acá lo voy a borrar. Este es solamente comentario. Este de acá vamos a ir a arriba. Y ya que vamos a imprimir los valores usando un for, voy a comentar toda esta línea de código. Desde allí hasta acá, bueno. Todo lo que hemos impreso usando el bucle, usando el system.out, lo que vamos a hacer es imprimir usando el for. Y acá yo ya tengo el código para no estar escribiendo otra vez. Fíjense.
¿no? Entonces, en esta parte del código, la cual acabo de comentarlo, esto de acá, nosotros hemos impreso nuestro vector línea por línea, uno por uno, pues, ¿no? Pero repito, si nuestro vector ahora mismo fuera complejo, tendría de repente 50, 70, 80 líneas de código o 80 valores, sería un poco dificultoso, complejo, estar escribiendo 80 veces, pero no system.out.print, mi matriz en la posición 0, en la posición 1, posición 2, 3, 4, 5, imagínense, sería complejo. Es allí que viene el uso importante del for. Con el for lo que nosotros vamos a hacer es imprimirlo todos los valores que tenga nuestro vector, ¿no? Para lo cual es importante que nosotros entendamos, bueno, o tenemos que tener claro ya a estas alturas del curso cuál es la sintaxis del bucle for. Les decía que el bucle for tiene tres parámetros, ¿no? Primero, por ejemplo acá, ¿no? No sé si logran ver. Primero, se declara una variable, ¿no? Del tipo que sea. En este caso, como queremos que recorra los números, quiero que mi variable dentro del bucle for sea de tipo entero. Por esto ponen int i igual a 0. Ahora ese i puede ser cualquier otra variable, puede ser i, puede ser la x, la y, la z, cualquier variable. Es el primer parámetro. El segundo parámetro es la condición del bucle. ¿Qué condición le estoy diciendo? Mientras i sea menor que 5, le estoy diciendo, ¿no? Mientras pasa eso, ¿qué va a hacer? La i se va a incrementar 1 en 1. Pues. 1 en 1. En la primera vuelta i valdrá 0. De ahí, en la segunda vuelta, la i valdrá 1. En la tercera vuelta, la i valdrá 2, valdrá 4, valdrá 5, valdrá 6, valdrá 7, hasta que la condición se cumpla. Y mientras suceda eso, me va a imprimir, ¿ve? Lo mismo, system.out.println, mi matriz en la ubicación i, ¿no? Porque es un bucle, pues, ¿no? Si ahora mismo, por ejemplo, lo ejecuto, fíjense, voy a ejecutarlo, y nos va a imprimir lo mismo. Ahí están, ¿ve? Los valores del bucle for. Digo, los valores del vector. Nos ha impreso el 5, nos ha impreso el 6, el 800, el 25, el 30. Prácticamente estamos imprimiendo usando el for, ¿no? Ahora por ahí alguien dirá, profe, pero acá también queremos imprimirlo poniendo sus corchetes. Bueno, si quiere poner su corchete, igual acá, pues, ¿no? Lo concatenan nada más, ¿no? Corcheta al inicio y corcheta al final, ¿no? Lo concatenan y los imprimiría de forma horizontal, como lo hicimos con esta línea de código. Eso se puede hacer también acá dentro de esto, ¿ya? Pero para no complicarlo, lo voy a hacer de esta manera nada más. Entonces, se dan cuenta que cuando nosotros usando el bucle for, podemos imprimir. Ahora, no solamente podemos imprimir, también podemos, usando el bucle for, podemos rellenar esta información, o nuestro vector, podemos rellenar también usando el bucle for.